Bien, era el informe que le preparamos para ponerlos en contexto de lo que es la situación reciente en Oriente Medio marcada por la inestabilidad del accionar agresivo por parte de Israel en la zona que al menos en el último año viene desarrollando un genocidio, recientemente ocupación o intento de ocupación del Líbano y ataques constantes contra Yemen y Siria, así como provocaciones en contra de Irán, la cual ha generado el pasado martes, 1 de octubre, una respuesta defensiva legítima. Así ha sido presentada por Teherán, mientras que Occidente e Israel la presentan o la plantean como un ataque, una agresión no provocada. Para hablar justamente sobre las diferencias en estas dos categorías, porque también el dominio de los conceptos, el dominio de los términos y del relato es clave también en esta confrontación. Tenemos como invitado, como ya lo decía al comienzo, al embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela, Ayatollah Soltani, a quien damos la bienvenida y las muy buenas noches. Me había dicho que en farsi es... Shab Bakher. Shab Bakher, Shab Bakher, señor embajador. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenas noches a usted también. Embajador, ataque o respuesta defensiva legítima de Irán. ¿Cuáles son las diferencias en estos dos términos? Bueno, el acto de Irán, sin alguna duda, era una respuesta defensiva legítima a los crímenes de Israel contra Irán, al asesinato, de los asesores militares iraníes, al asesinato de los científicos nucleares iraníes, al ataque que hicieron a nuestra embajada en Siria. ¿Cuál es la diferencia? El ataque es cuando que un país, sin alguna, razón jurídico o algún, aceptación internacional, permiso del Consejo de Seguridad, invade a otro país, viola la soberanía de otro país. El ataque es violando el derecho internacionales, iniciando la guerra, violando unas normas, violando unas, convenios internacionales que jurídicamente en el contexto de relaciones internacionales genera responsabilidad internacional al país que ha atacado a otro país. Al cambio, defensa legítima está un derecho establecido, reconocida y aprobado en la Carta de Naciones Unidas que da el permiso, autorización, legitimidad a cualquier acto que el país toma para defender su soberanía. La respuesta tiene el apoyo de derechos internacionales, tiene la aceptación internacional. ¿Cuáles serían ese basamento legal internacional en el cual se afinca y legitima Irán esta respuesta? Bueno, mire, en el artículo 51 de Carta de Naciones Unidas, que está aprobado, firmado por más de 195 países del mundo, da el derecho de la defensa legítima a los países. En ese artículo claramente está explicando que si algún país fue atacado por otro país y a través de las organizaciones internacionales y el Consejo de Seguridad no logró defender de su soberanía, tiene todo el derecho para actuarse de forma individual. Eso fue lo que Irán aplicó y dio la respuesta defensiva legítima en el marco de derechos internacionales. ¿Cuáles son esos aspectos a los cuales responde esta operación defensiva de Irán sobre Israel? Porque hay una serie de justificaciones o argumentos que van detrás de esta operación. Mire, ¿O cuáles son los que se mencionan en el comunicado del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, al menos? Mire, la respuesta, de Irán se presentó al mundo a través de lanzamiento de los misiles iraníes a Israel. Y aquí, ojo, vamos a otra vez aclarar, cristalizar que la respuesta de Irán fue solo a las bases militares de los israelíes.
a los centros de inteligencia militar Israel y también al centro de Mossad, donde que desde ese centro planificaron el atentado terrorista contra Ismail Haniyeh, líder de Hamas, y de las bases militares que los israelíes despegaron los aviones para atacar a nuestra embajada, para bombardear al Líbano, asesinar a nuestros asesores militares en Líbano y también asesinar al secretario general de Hezbollah, el mártir Said Hassan Nasrallah, y también bombardeando, digo así, Palestina, ¿sí? Entonces, en la respuesta de Irán, otra vez Irán, cumplió con las normas internacionales, donde que según los derechos internacionales, algunos centros están protegidos. Por ejemplo, tú no puedes atacar a los hospitales, tú no puedes asesinar a los civiles, tú no puedes atacar a la infraestructura de los países, tú no puedes, atacar a las escuelas, centros de educación. Irán cumplió con todas esas normas internacionales, mientras que lamentablemente de otra parte tenemos Israel, que no ha dejado ningún límite que no haya violado, asesinando a los, civiles. Ha asesinado más de 40.000 inocentes en Palestina. La inmunidad, de las sedes diplomáticos en el mundo, que en base del Convenio de Viena en 1963, todas las embajadas se reconocen como el territorio del país y tienen toda la inmunidad, diplomático, pero Israel lo violó y atacó a nuestra embajada. La soberanía de los países. Tú no puedes, ir dentro de un país y asesinar a las autoridades del mismo país o autoridades de un país tercero, lo que cometió Israel y asesinó al, líder de Hamas en Teherán. Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh. Todos esos, crímenes de Israel, de un parte. Pero desde el asesinato de Haniyeh en Teherán a la respuesta legítima pasaron un par de meses. ¿Por qué no se respondió de inmediato? Bueno, otra vez, Carlos, Irán demostró su buena intención, incluso en dar la respuesta, porque, en primer lugar, Irán aplicó los derechos internacionales y las normas internacionales que dice, cuando que un país está atacado, va al Consejo de Seguridad como el órgano responsable para establecer paz en el mundo, pidiendo la justicia, pidiendo que se castigue, el agresor. Irán se fue allá, pidiendo la justicia. Pero lamentablemente hay una realidad amarga, que el Consejo de Seguridad está secuestrado por el derecho de veto de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Esos países, Carlos, obstaculizaron, no autorizaron que incluso en la palabra Israel quede condenado. Irán dio 2 meses de oportunidad, tiempo a los occidentales para que, hagan algo. Ese algo que era establecer cese de fuego en Palestina, condenar a Israel. Pero lamentablemente, no solo los occidentales no hicieron nada porque no tenían de una parte ni voluntad y de la otra parte existía Netanyahu que quería extender la guerra. Y embajador, disculpe, ¿se puede creer en la palabra del occidente de Israel en caso de que tome algún compromiso? Y se lo pregunto porque se trascendió que antes del asesinato de Nasrallah, lo reveló así el canciller del Líbano, Hezbollah y Israel habían llegado a un acuerdo de cese al fuego. En ese instante se va Netanyahu a la ONU, pareciera que hay una tregua, es un momento en donde no debería haber algún tipo de acción hostil y sucedió todo lo contrario. Rompió el compromiso de alto al fuego y durante una sesión del Consejo de la Asamblea General de la ONU ordenó el asesinato de un actor político relevante. Así es. ¿Puede Irán creer en Israel? No, de ninguna manera. Irán no cree ni a Israel, ni a Estados Unidos, ni a los europeos. Nosotros sabemos muy bien que ellos son muy tramposos. Ellos están muy engañosos. Pero Irán
para quitarles cualquier excusa, pretexto que posteriormente pueden venir a reclamar que si Irán hubiera dado oportunidad a nosotros, nosotros lograríamos, digo, establecer cese de fuego en Palestina y no echar la culpa a Irán. Irán dio la oportunidad del tiempo a ellos mientras Pero que Irán... sin embargo, sí dio el tiempo a la comunidad internacional para contener a Israel, para que moderara su situación y terminara con todo lo que viene llevando a cabo en el Medio Oriente. Los medios occidentales, los gobiernos occidentales hablan de que con la respuesta de Irán desestabiliza el orden en Oriente Medio. Entonces le queda a uno como lector decir, si la respuesta de Irán desestabiliza Oriente Medio, entonces lo que ha hecho Israel hasta ahora con genocidio, invasión del Líbano, bombardeo de Yemen y a Siria, entonces ¿eso qué es? ¿Con qué regla mide Occidente lo que es acciones estables y aquellas que desestabilizan? Mire, lo que tienen esos análisis son las agencias de noticias relacionadas con el Occidente, quieren justificar los crímenes de guerra de los israelíes. En Medio Oriente, ¿qué está pasando? Por una parte tenemos Israel, que está atacando a todas partes, como usted menciona, a Yemen, a Irak, a Siria, a Líbano, a Palestina, a Irán. Ni derechos internacionales puede tener a Israel, ni sus cómplices y aliados en el Occidente han logrado detener a Israel y de forma unilateral está extendiendo sus crímenes en Medio Oriente. De otra parte son los movimientos, digo así, políticos, sociales y los países revolucionarios, incluso Irán. Israel está aquí. Esos grupos no lograron parar la máquina de terror de Israel. Pero cuando viene la respuesta de Irán y dio la lección a Israel, ahora muchos analistas están hablando que la respuesta defensiva de Irán estableció el equilibrio. Y ese equilibrio ayuda a mantener la estabilidad. Sino, una parte es, digo así, más superior a otros, digo así, a otra parte no tendrán ninguna intención para parar su máquina de terror. Pero ahora hay una estabilidad porque Israel sabe que si va a actuar otra vez atacando a Irán, va a venir otro golpe duro hacia Israel. Es decir, contradictoriamente a lo que se pueda uno imaginar, una acción de fuerza contundente como la que realizó Irán sobre Israel, en vez de desestabilizar, pone las cosas en su lugar, otra vez evita que se desborde la crisis o la tensión en la zona. Es así, hermano. Miren que ahora Israel sabe que cometer cualquier otro crimen tiene un costo. Cuando que los países, incluso seres humanos, cuando que sepan y tengan la certeza que si van a hacer algo malo, va a venir una consecuencia, van a pensar dos veces. Van a cuidarse, van a calcular muy bien, no van a hacer cualquier cosa. Eso ocurre con Israel también y ahora está, digo así, establecido la estabilidad en Medio Oriente e Israel sabe que cualquier crimen le va a dar, digo así, le va a traer una consecuencia. Embajador, mientras está conversando con nosotros en esta emisión del Mundo en Contexto, estamos compartiendo imágenes de la jornada de la respuesta defensiva legítima de Irán más temprano y se hablaba desde Teherán de un 80-90% de efectividad de esta operación. El lado contrario, Tel Aviv, dice que el domo de hierro funcionó, 95% habrían sido neutralizados los más de 200 a 400 misiles que intervinieron en esta operación. El balance por parte de Teherán se fundamenta en qué elementos comprobables para decir 80-90% de efectividad. Vimos imágenes que dan cuenta de que hay impactos, pero ¿cuáles son los indicadores que apuntan a que fue efectivo como lo mencionan? Bueno, mire, en primer lugar, los israelíes y los occidentales están muy expertos en guerra mediática, en falsificar las noticias y demostrar, digo, la realidad en lugar de mentira y mentira en lugar de la realidad. Lo que yo puedo decir, dos razones. Primero, los videos y las imágenes hablan así solo. Ustedes
en los videos, lo que por casualidad fue tomado por algunas personas en Israel, que no hubo ninguna cámara instalada allá para poder cubrir todo el espacio de Israel donde que estaban cayendo, digo así, las lluvias. En los videos tú ves que vienen los grupos de los misiles de 20, de 25, no sé, 30, la cantidad que está, como la lluvia, digo así, cayendo sobre los objetivos militares, ¿sí? Fácilmente se puede calcular y ver que de esos misiles, ¿cuánto fue detectado? ¿Cuántos de esos misiles fueron anulados? Puedes, digo así, calcular, ver y decir que qué porcentaje de los misiles fueron, digo, tocado, digo así, el objetivo. Segundo, Israel desde el primer día ha establecido un censor fuerte sobre la publicación de cualquier video y la foto de lo que ha pasado en Israel. El comandante de la seguridad interna de Israel el día siguiente publicó una declaración que cualquier ciudadano israelí, en caso que publique un video o alguna foto de lo que ha ocurrido en Israel, se va a castigarse y se va a detenerse. Y yo digo, Carlos, que si la respuesta de Irán se fracasó, ¿por qué no deja a Israel que los periodistas vayan tomando video, tomando fotos y demuestran al mundo qué ha pasado? La otra cosa interesante, por Google Maps, los señores pueden, digo así, probar ahora lo que están escuchando. Entran por Google Maps y vayan buscando los centros y bases militares que Irán apuntó. Se llama el base militar Noatim, el más importante base militar de los israelíes, base militar Nel Tuf y el base militar Hatsim. Son 3 bases militares. Por Google Maps tú puedes ver incluso Casablanca, qué ubicación tiene. Pero a esos 3 lugares Google Maps no te autoriza a ver nada. Está censurado, está prohibido. Yo digo, si no ha ocurrido nada por allá y todo es perfecto, porque Google Maps también está, digo, de alguna manera tapando y no dejando que veas qué ha pasado allá. La comunicación jugando también en el escenario de la confrontación. Embajador, esperamos que esta oportunidad para Irán y también para la audiencia se haya convertido en un instrumento para poder tener otros elementos de información respecto a lo que fue esta respuesta defensiva legítima de Irán sobre Israel. Agradecido que haya tomado su espacio y tiempo para conversar con nosotros en El Mundo en Contexto y Venezolana de Televisión, y estamos, bueno, a disposición en otras ocasiones para poder conversar sobre los temas esenciales y estratégicos de Irán. Bad Shahed, lo dije muy bien. Buenas noches en Farsi. Sí, bien, gracias. Muchísimas gracias. Shahd Bahed. Conversábamos con el embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela, Oyatollah Soltani, con quien tuvimos esta entrevista sobre lo que fue el desarrollo, las repercusiones posteriores y los efectos en el terreno de esta respuesta defensiva legítima de Irán sobre Israel. La invitación es para que continúe con nosotros. En minutos estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto.